Bienvenido. Estás a punto de escuchar uno de los libros más profundos, solemnes y decisivos de toda la Escritura. El libro de Deuteronomio. Estas no son solo palabras antiguas. Son el último discurso de un líder que caminó con Dios cara a cara. Son las palabras finales de Moisés antes de partir. Son advertencia, memoria, pacto y decisión. Aquí se recuerda el desierto. Se revive la liberación. Se renueva el pacto. Y se coloca delante del pueblo una elección eterna. La vida o la muerte. La bendición o la maldición. En estas páginas escucharás la voz que dice, escucha, Israel. El llamado a amar a Dios con todo el corazón. La advertencia contra el olvido. La promesa de restauración. Y el clamor final. Escoge la vida. Toma este momento con reverencia. Silencia distracciones. Permite que cada palabra penetre tu corazón. Porque estas palabras no son vacías. Son vida. Bienvenido al audiolibro completo del libro de Deuteronomio. Comencemos. Deuteronomio, capítulo 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, al otro lado del río Jordán. Habían pasado muchos años desde que salieron de Egipto y ahora estaban cerca de la tierra que Dios les había prometido. Moisés les recordó cómo el Señor nuestro Dios les habló en el monte Horeb, diciéndoles que ya era tiempo de dejar esa montaña y avanzar hacia la tierra prometida. Dios les había prometido darles esa tierra a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y ahora era el momento de entrar y tomar posesión de ella. Moisés también recordó que en aquel tiempo él solo no podía cargar con la responsabilidad de todo el pueblo, porque eran muchos y habían crecido en número como las estrellas del cielo. Entonces les pidió que eligieran hombres sabios, entendidos y respetados entre sus tribus, para que fueran líderes. Así se nombraron jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10, para ayudar a gobernar al pueblo con justicia. A estos líderes se les dio la instrucción de escuchar los casos de las personas con imparcialidad, sin favorecer a nadie, sin importar si era importante o humilde. Debían juzgar con justicia, porque el juicio pertenece a Dios. Y si algún asunto era demasiado difícil, lo traerían a Moisés. Después de salir del monte Horeb, caminaron por aquel desierto grande y temible que los llevó hasta las montañas de los amorreos, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces Moisés les dijo que ya estaban en la tierra que Dios les daba y que no tuvieran miedo, sino que subieran y la tomaran. Pero el pueblo pidió enviar espías primero para explorar la tierra. Moisés estuvo de acuerdo, y se enviaron 12 hombres, uno por cada tribu. Ellos recorrieron la región y trajeron frutos del lugar, mostrando que era buena y fértil. Sin embargo, cuando regresaron, aunque reconocieron que la tierra era buena, sembraron temor en el pueblo. Dijeron que las ciudades eran grandes y fortificadas, y que los habitantes eran fuertes. Entonces el pueblo tuvo miedo y se negó a avanzar. Moisés les recordó que el Señor iba delante de ellos y que pelearía por ellos, como lo había hecho en Egipto y en el desierto, donde Dios los llevó como un padre lleva a su hijo. Pero aún así, no confiaron en el Señor. Entonces Dios se enojó y juró que ninguno de los hombres adultos de esa generación entraría en la buena tierra prometida, excepto Caleb, quien había confiado plenamente en el Señor. También Josué, el ayudante de Moisés, entraría y sería quien guiaría al pueblo. Incluso Moisés, por causa del pueblo, no entraría en esa tierra. Dios dijo que los hijos pequeños, aquellos que aún no sabían distinguir entre el bien y el mal, serían quienes entrarían y poseerían la tierra. Pero aquella generación tendría que regresar al desierto y caminar por muchos años. Al oír esto, el pueblo se arrepintió y decidió subir a pelear, pero ya era tarde. Moisés les advirtió que no lo hicieran porque Dios no iría con ellos. Aún así subieron, y los amorreos los derrotaron y los persiguieron. Después de eso, permanecieron muchos días en Cades, según la voluntad del Señor. Deuteronomio, capítulo 2.
Después de permanecer mucho tiempo en Cades, el pueblo volvió a internarse en el desierto, rumbo al Mar Rojo, tal como el Señor lo había indicado. Durante muchos años caminaron alrededor del monte Seir. Fue un tiempo largo, de espera y aprendizaje. Entonces el Señor habló y dijo que ya habían rodeado bastante aquella montaña y que era tiempo de dirigirse hacia el norte. Pero les dio una instrucción clara: cuando pasaran cerca del territorio de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, no debían provocar pelea ni iniciar guerra contra ellos. Dios no les daría esa tierra, porque ya se la había entregado a Esaú como herencia. Si necesitaban comida o agua, debían comprarla con dinero. El Señor les recordó que Él los había bendecido en todo el camino por el desierto. Durante esos 40 años no les había faltado nada. Así que el pueblo pasó por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, sin causar conflicto. Luego se acercaron a la tierra de Moab. Pero el Señor también les dijo que no atacaran a los moabitas ni buscaran pelea con ellos, porque esa tierra había sido dada a los descendientes de Lot. Dios había permitido que otros pueblos habitaran antes en esos territorios, pueblos fuertes y numerosos, pero les había dado la victoria a quienes Él quiso establecer allí. Después pasaron por la región cercana a Amón. Y nuevamente Dios les ordenó no atacar a los amonitas, porque también eran descendientes de Lot, y esa tierra les pertenecía por designio divino. Mientras avanzaban, cruzaron el valle del arroyo Sered. Para entonces ya habían pasado los años necesarios para que toda la generación que había salido de Egipto y que no confió en Dios desapareciera, tal como el Señor lo había jurado. Cuando finalmente estuvieron listos para avanzar hacia el territorio del rey Sehón, rey de Hesbón, el Señor dijo que había llegado el momento de comenzar a tomar posesión de la tierra prometida. Dios endureció el corazón de Sehón para que saliera a enfrentar a Israel en batalla. Israel envió primero mensajeros con palabras de paz, pidiendo permiso para cruzar el territorio sin desviarse ni causar daño, ofreciendo pagar por el agua y la comida. Pero Sehón no permitió el paso. Entonces el Señor entregó a Sehón en manos de Israel. Lo derrotaron junto con su ejército y tomaron posesión de sus ciudades. Ninguna ciudad fue demasiado fuerte para ellos, porque el Señor su Dios estaba con ellos. Así comenzaron a ver que la promesa empezaba a cumplirse. Lo que parecía imposible antes, ahora se hacía realidad, no por su fuerza, sino porque Dios peleaba por ellos. Y así avanzaron, paso a paso, obedeciendo las instrucciones del Señor. Deuteronomio, capítulo 3. Después de derrotar al rey Sehón, el pueblo continuó avanzando hacia Basán. Allí gobernaba el rey Og, un hombre poderoso y temido. Él salió con su ejército para enfrentarse a Israel en batalla. Pero el Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo. Dios mismo entregaría a Og en sus manos, así como había hecho con Sehón. Entonces Israel luchó contra Og y su ejército, y el Señor les dio la victoria. No quedó ninguno con vida. Tomaron todas sus ciudades, que eran muchas y estaban fortificadas con muros altos, puertas y cerrojos. Ninguna ciudad fue demasiado fuerte para ellos. La tierra de Basán era amplia y fértil. Allí gobernaba Og, quien era conocido por su gran tamaño. Incluso se decía que su cama era enorme, hecha de hierro, como señal de su estatura y fuerza. Pero ni su tamaño ni sus murallas pudieron resistir el poder de Dios. Después de estas victorias, el territorio conquistado fue repartido entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos recibieron tierras al lado oriental del Jordán, con la condición de que sus hombres valientes cruzaran el río junto a sus hermanos para ayudarlos a conquistar el resto de la tierra prometida. Moisés también animó a Josué, quien sería el próximo líder. Le dijo que no tuviera miedo, porque así como el Señor había derrotado a esos grandes reyes, también entregaría a los demás pueblos en sus manos. Finalmente, Moisés habló desde lo más profundo de su corazón. Le pidió al Señor que le permitiera cruzar el Jordán y ver la buena tierra prometida. Deseaba contemplar aquella tierra hermosa que Dios había preparado para su pueblo. Pero el Señor le respondió que no cruzaría.
Le dijo que subiera a la cumbre del monte Pisga y mirara hacia el oeste, al norte, al sur y al este, porque desde allí podría ver la tierra, aunque no entraría en ella. Entonces Moisés obedeció. Y fortaleció a Josué, preparándolo para guiar al pueblo hacia la promesa. Así permanecieron frente a Bet-peor, al otro lado del Jordán, esperando el momento de cruzar. Deuteronomio, capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención las enseñanzas y mandatos que te entrego para que los pongas en práctica. Si los obedeces, vivirás y entrarás a la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, te da. No añadas nada ni quites nada de lo que te mando, simplemente guarda los mandamientos del Señor. Recuerden lo que ocurrió en Baal-peor. El Señor destruyó a los que se apartaron tras dioses falsos, pero ustedes, los que permanecieron fieles, siguen con vida hoy. Yo les he enseñado leyes y decretos tal como el Señor me ordenó, para que los practiquen en la tierra que van a poseer. Si obedecen, las demás naciones verán su sabiduría y dirán, verdaderamente esta es una nación sabia y entendida. ¿Por qué otra nación tiene un Dios tan cercano como el Señor nuestro Dios, que nos escucha cada vez que lo invocamos? Pero tengan cuidado. No olviden lo que sus ojos han visto ni se aparten de ello mientras vivan. Enséñenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Recuerden el día en que estuvieron ante el Señor en Horeb, cuando la montaña ardía en fuego hasta el cielo, entre nubes y oscuridad. Escucharon su voz desde el fuego, pero no vieron figura alguna. El Señor les habló y les dio su pacto, los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Y me ordenó enseñarles estatutos y normas para que los cumplieran en la tierra prometida. No se hagan imágenes ni figuras para adorarlas. No representen hombre ni mujer, ni animal, ni ave, ni nada que esté en el cielo o en la tierra. No se inclinen ante el sol, la luna o las estrellas. El Señor es un Dios celoso, es fuego consumidor. Si llegan a olvidarlo y se corrompen haciendo ídolos, desaparecerán pronto de la tierra que van a poseer. Serán dispersados entre las naciones. Pero aún allí, si buscan al Señor con todo su corazón, lo encontrarán. Porque Él es compasivo y no olvidará el pacto que hizo con sus padres. Pregunten a los tiempos antiguos, ¿ha sucedido algo tan grande como esto? ¿Ha oído algún pueblo la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿O ha intentado algún Dios tomar para sí una nación sacándola de otra, con señales, milagros y maravillas como hizo el Señor en Egipto? A ti te fue mostrado todo esto para que supieras que el Señor es Dios, y no hay otro fuera de Él. Por eso guarda sus mandamientos y enseñanzas, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. En aquel tiempo, Moisés apartó 3 ciudades al este del Jordán como refugio para quien matara a alguien sin intención, para que pudiera huir y salvar su vida. Estas son las enseñanzas que Moisés presentó al pueblo de Israel, al otro lado del Jordán, después de haber salido de Egipto. Deuteronomio, capítulo 5. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo: Escucha, Israel, las leyes y mandamientos que hoy te anuncio. Apréndelos, guárdalos y ponlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No fue solamente con nuestros antepasados, sino también con nosotros, los que hoy estamos vivos aquí. El Señor habló cara a cara con ustedes desde el fuego en la montaña. Yo estuve entre el Señor y ustedes en aquel momento, porque tuvieron miedo del fuego y no quisieron subir al monte. Y Dios dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imagen ni figura para adorarlas. No te inclinarás ante ellas ni las servirás. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el 7º día es para el Señor tu Dios. Ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tus animales harán trabajo alguno. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te liberó con poder.
Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años y te vaya bien. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo ni nada que le pertenezca. Estas palabras habló el Señor con voz fuerte desde el fuego, la nube y la oscuridad. Y las escribió en 2 tablas de piedra, que me entregó. Cuando ustedes oyeron la voz en medio de la oscuridad y vieron la montaña arder, tuvieron miedo. Se acercaron y me dijeron, hemos visto que Dios puede hablar con el hombre y éste puede vivir. Pero no queremos oír su voz directamente otra vez, porque podríamos morir. Ve tú y escucha lo que diga el Señor, y luego nos lo comunicarás. El Señor escuchó sus palabras y dijo que habían hablado bien. Deseaba que siempre tuvieran ese corazón dispuesto a temerle y obedecerle. Entonces me dijo que regresaran a sus tiendas, pero que yo permaneciera para recibir todos los mandamientos que debía enseñarles. Así que, Israel, tengan cuidado de hacer lo que el Señor les ha ordenado. No se aparten ni a derecha ni a izquierda. Caminen en el camino que Él les ha trazado, para que vivan, les vaya bien y permanezcan muchos años en la tierra que van a poseer. Deuteronomio, capítulo 6. Estos son los mandamientos, normas y decretos que el Señor su Dios ordenó enseñarles, para que los cumplan en la tierra que están a punto de poseer. Así temerán al Señor todos los días de su vida, ustedes y sus hijos, guardando sus enseñanzas para que les vaya bien y vivan muchos años. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Repítelas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y llévalas como recordatorio entre tus ojos. Escríbelas en los marcos de las puertas de tu casa y en tus portones. Cuando el Señor te introduzca en la tierra que prometió a tus antepasados, una tierra con ciudades que no construiste, casas llenas de bienes que no acumulaste, pozos que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y comas hasta saciarte, ten cuidado de no olvidar al Señor, que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura por su nombre. No sigas a otros dioses, porque el Señor es un Dios celoso. No pongas a prueba al Señor, como lo hicieron en Masá. Cumple fielmente sus mandamientos y haz lo que es recto y bueno ante sus ojos, para que te vaya bien y puedas entrar a poseer la buena tierra que Él prometió. Cuando tus hijos te pregunten en el futuro, ¿qué significan estas leyes y mandamientos?, les responderás, éramos esclavos en Egipto, pero el Señor nos sacó con mano poderosa. Hizo señales y milagros grandes delante de nuestros ojos. Nos sacó de allí para traernos y darnos esta tierra que prometió. Y nos mandó cumplir estas leyes para nuestro bien, para que siempre tengamos vida. Y si obedecemos cuidadosamente todo lo que el Señor nos ha ordenado, eso será nuestra justicia delante de Él. Deuteronomio, capítulo 7. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que vas a poseer, expulsará delante de ti a muchas naciones más grandes y fuertes que tú, hititas, amorreos, cananeos y otros pueblos poderosos. El Señor las entregará en tus manos. No harás alianzas con ellas ni mostrarás compasión que te aparte del camino. No te unirás en matrimonio con sus hijos, porque podrían desviar tu corazón hacia otros dioses. Derribarás sus altares, romperás sus piedras sagradas y destruirás sus imágenes. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha elegido entre todas las naciones para ser su pueblo especial. No fue porque fueran más numerosos que otros pueblos que el Señor los eligió, de hecho, eran el más pequeño de todos. Sino porque el Señor los amó y quiso cumplir la promesa hecha a sus antepasados. Por eso los sacó de Egipto con mano poderosa y los rescató de la esclavitud. Reconoce, entonces, que el Señor tu Dios es Dios fiel. Guarda su pacto y su misericordia con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos.
Si escuchan estas normas y las cumplen, el Señor mantendrá su pacto con ustedes. Los amará, los bendecirá y los multiplicará. Bendecirá el fruto de su vientre, sus cosechas, su ganado y todo el trabajo de sus manos. Serán bendecidos más que todos los pueblos. No habrá esterilidad entre ustedes ni en su ganado. El Señor quitará toda enfermedad y no permitirá que las plagas de Egipto los alcancen. No temas a las naciones que veas, aunque parezcan fuertes. Recuerda lo que el Señor hizo con el faraón y con todo Egipto. Él hará lo mismo con todos tus enemigos. El Señor enviará confusión entre ellos hasta que desaparezcan. No te asustes ante su tamaño, porque el Señor está en medio de ti, grande y temible. Él expulsará a esas naciones poco a poco, no de golpe, para que la tierra no quede desierta ni se multipliquen las fieras salvajes. Pero entregará a sus reyes en tus manos, y su nombre será borrado. No quedará nadie que pueda resistirte. Las imágenes de sus dioses las quemarás en el fuego. No codicies la plata ni el oro que las cubre, para que no caigas en trampa. No introduzcas nada detestable en tu casa, porque podrías quedar bajo maldición. Recházalo completamente, porque es abominable. Deuteronomio, capítulo 8. Acuérdate de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído durante estos 40 años en el desierto. Él permitió ese tiempo para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón y si obedecerías sus mandamientos. Te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años tu ropa no se desgastó, ni tus pies se hincharon. Reconoce en tu corazón que así como un padre corrige a su hijo, así el Señor tu Dios te corrige. Guarda sus mandamientos y camina en sus caminos. Porque el Señor te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de fuentes y manantiales que brotan en valles y montañas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivos y miel. Tierra donde no comerás el pan con escasez y nada te faltará, tierra cuyas piedras tienen hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Cuando comas y quedes satisfecho, bendice al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero ten cuidado de no olvidarlo cuando prosperes. No sea que al tener casas hermosas, abundancia de ganado, plata y oro, y al multiplicarse tus bienes, tu corazón se llene de orgullo y olvides al Señor que te sacó de Egipto. Él te condujo por el desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones, sacó agua de la roca dura y te alimentó con maná para hacerte bien al final. No digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han dado esta riqueza. Recuerda que es el Señor quien te da el poder para prosperar, cumpliendo así el pacto que hizo con tus antepasados. Pero si llegas a olvidar al Señor y sigues a otros dioses, ciertamente perecerás. Así como las naciones que el Señor destruye delante de ti, así te sucederá si no obedeces su voz. Deuteronomio, capítulo 9. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y tomar posesión de naciones más grandes y poderosas que tú. Sus ciudades son grandes y están fortificadas hasta el cielo. Sus habitantes son fuertes, descendientes de gigantes. Has oído hablar de ellos y sabes que parecen invencibles. Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es quien va delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará ante ti. Así los expulsarás rápidamente, tal como el Señor te lo ha prometido. No digas en tu corazón, cuando el Señor los haya derrotado, es por mi justicia que el Señor me ha traído a poseer esta tierra. No es por tu justicia ni por la virtud de tu corazón, sino por la maldad de esas naciones que el Señor las expulsa delante de ti, y para cumplir la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Reconoce que eres un pueblo terco. Desde el día en que saliste de Egipto hasta ahora, has sido rebelde contra el Señor. Recuerda lo que ocurrió en Horeb. Provocaste la ira del Señor, hasta el punto de que quiso destruirte. Yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes.
Permanecí allí 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. El Señor me entregó las 2 tablas escritas por su dedo. En ellas estaban todas las palabras que Él les habló desde el fuego el día de la asamblea. Pero mientras yo estaba en el monte, ustedes se corrompieron rápidamente. Hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. El Señor me dijo, he visto a este pueblo, y es terco. Déjame destruirlos y borrar su nombre. Pero yo intercedí por ustedes. Me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, rogando que no los destruyera. Tomé el becerro que habían hecho, lo quemé en el fuego, lo trituré hasta hacerlo polvo y lo arrojé al arroyo que descendía del monte. También provocaron al Señor en otros lugares, en Taberá, en Masá y en Kibrot-Hattaavá. Y cuando el Señor los envió desde Cades Barnea diciendo que subieran a tomar la tierra, ustedes se rebelaron y no creyeron en Él. Yo oré diciendo, Señor, no destruyas a tu pueblo, tu heredad, que redimiste con tu gran poder. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la terquedad de este pueblo ni su pecado. Así el Señor escuchó mi oración y no quiso destruirlos. Deuteronomio, capítulo 10. En aquel tiempo, el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube al monte. También haz un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las mismas palabras que estaban en las primeras que rompiste, y las pondrás dentro del arca. Así que hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra. Subí al monte con las tablas en mis manos. Y el Señor volvió a escribir en ellas los 10 mandamientos que había proclamado desde el fuego el día de la asamblea. Luego me las entregó. Descendí del monte y coloqué las tablas dentro del arca, donde permanecen hasta hoy, tal como el Señor me ordenó. Después, los hijos de Israel continuaron su camino por el desierto. En ese tiempo murió Aarón, y su hijo Eleazar fue sacerdote en su lugar. Fue también cuando el Señor apartó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto, estar delante del Señor para servirle y bendecir en su nombre. Por eso los levitas no recibieron herencia como sus hermanos, el Señor mismo es su herencia. Yo permanecí en el monte 40 días y 40 noches, como la primera vez. El Señor escuchó mi oración y decidió no destruir al pueblo. Entonces me dijo, levántate y guía al pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que lo temas, que camines en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando sus mandamientos para tu bien. Mira, al Señor pertenecen los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Sin embargo, Él se inclinó con amor hacia tus antepasados y los eligió, y a ustedes, sus descendientes. Circunciden su corazón y no sean más tercos. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero dándole alimento y vestido. Amen al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Teman al Señor su Dios, sírvanle, manténganse fieles a Él y juren en su nombre. Él es su alabanza y su Dios, el que ha hecho cosas grandes y maravillosas ante sus ojos. Sus antepasados eran apenas 70 personas cuando descendieron a Egipto, y ahora el Señor los ha multiplicado como las estrellas del cielo. Deuteronomio, capítulo 11. Amen al Señor su Dios y guarden siempre sus mandamientos, sus normas y sus decretos. Recuerden hoy lo que han visto con sus propios ojos. No les hablo a sus hijos que no vivieron estas cosas, sino a ustedes, que presenciaron la disciplina del Señor, su grandeza y su poder. Ustedes vieron las señales que hizo en Egipto contra el faraón y su tierra. Vieron cómo el mar se abrió y cómo el Señor cubrió con sus aguas al ejército egipcio que los perseguía. También vieron lo que hizo en el desierto para sostenerlos, y cómo juzgó a quienes se rebelaron contra él. Por eso, guarden los mandamientos que hoy les entrego, para que tengan fuerza y entren a poseer la tierra que van a conquistar.
Así vivirán mucho tiempo en esa tierra que fluye leche y miel. Porque la tierra a la que entran no es como Egipto, donde sembraban y regaban con esfuerzo. La tierra prometida es una tierra de montes y valles que bebe el agua de la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor cuida constantemente, sus ojos están sobre ella desde el principio hasta el fin del año. Si obedecen fielmente los mandamientos y aman al Señor con todo su corazón y alma, Él enviará la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Habrá abundancia de trigo, vino y aceite. Tendrán pasto para su ganado y comerán hasta saciarse. Pero tengan cuidado. No permitan que su corazón se engañe y se aparten para servir a otros dioses. Porque entonces el Señor cerrará los cielos y no habrá lluvia, la tierra no dará fruto y pronto perecerán. Guarden estas palabras en su corazón y en su mente. Átenlas como señal en su mano y como recordatorio ante sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, háblenlas en casa y en el camino, al acostarse y al levantarse. Escríbanlas en los marcos de sus puertas. Así se multiplicarán sus días y los días de sus hijos en la tierra prometida. Porque si obedecen con diligencia, el Señor expulsará delante de ustedes a naciones más grandes y poderosas. Todo lugar que pise la planta de su pie será suyo. Hoy pongo delante de ustedes bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor. Maldición si se apartan y siguen otros dioses. Cuando entren en la tierra, proclamarán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. La decisión está delante de ustedes. Deuteronomio, capítulo 12. Estos son los decretos y mandamientos que deberán cumplir fielmente en la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les da para que la posean mientras vivan en ella. Cuando entren, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones servían a sus dioses, en montes altos, en colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares, romperán sus piedras sagradas, quemarán sus imágenes y borrarán sus nombres de esos lugares. No adorarán al Señor su Dios de la manera en que esas naciones adoraban a sus dioses. En cambio, buscarán el lugar que el Señor elija entre todas sus tribus para poner allí su nombre y habitar. A ese lugar irán. Allí presentarán sus ofrendas, sacrificios, diezmos y todo lo que hayan prometido. Allí celebrarán delante del Señor y se alegrarán ustedes y sus familias por todo lo que Él les haya bendecido. Hasta ahora cada uno ha hecho lo que bien le parecía, pero cuando entren en la tierra prometida y tengan descanso de sus enemigos, ya no será así. Habrá un lugar específico donde el Señor hará habitar su nombre, y allí llevarán todo lo que Él les ordena. Allí comerán delante del Señor y se alegrarán. Pero tengan cuidado de no ofrecer sacrificios en cualquier lugar que vean. Solo en el lugar que el Señor elija podrán presentar sus ofrendas. Sin embargo, podrán matar animales y comer carne en sus ciudades según el deseo de su corazón, como si fuera gacela o ciervo. Solo no comerán la sangre, la derramarán sobre la tierra como agua, porque la sangre es la vida. No descuiden al levita mientras vivan en su tierra. Cuando el Señor ensanche su territorio y deseen comer carne, podrán hacerlo libremente, siempre recordando no comer la sangre. Sean cuidadosos de obedecer todas estas palabras para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Cuando el Señor haya expulsado a las naciones delante de ustedes, no pregunten cómo servían ellas a sus dioses para imitarlas. No adorarán al Señor de esa manera, porque esas prácticas incluyen cosas detestables. Guarden cuidadosamente todo lo que les mando, no añadan ni quiten nada. Deuteronomio, capítulo 13. Si en medio de ustedes se levanta un profeta o alguien que dice tener sueños, y anuncia una señal o un prodigio, y esa señal se cumple, pero luego les dice, sigamos a otros dioses y sirvámoslos. No deben escuchar sus palabras. Porque el Señor su Dios los está probando para saber si lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben seguir al Señor su Dios, temerle, guardar sus mandamientos y obedecer su voz. A Él servirán y a Él se aferrarán. Ese profeta o soñador deberá ser rechazado,
porque intentó apartarlos del Señor que los sacó de Egipto y los redimió de la esclavitud. Así quitarán el mal de en medio de ustedes. Si incluso tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa o tu amigo más íntimo te incita en secreto diciendo, vamos a servir a otros dioses, no lo aceptes ni lo escuches. No cedas ni lo encubras. Debes mantenerte firme en tu fidelidad al Señor. Y si oyes decir que en alguna ciudad de tu tierra ciertos hombres perversos han desviado a sus habitantes hacia otros dioses, deberás investigar cuidadosamente. Si se confirma que es verdad, esa ciudad deberá ser juzgada, porque se apartó del Señor. Todo esto para que Israel escuche y tenga temor, y no vuelva a cometer semejante maldad. No se apeguen a nada que haya sido dedicado a la idolatría. Manténganse completamente apartados de aquello que el Señor detesta. Si obedecen la voz del Señor y guardan sus mandamientos, Él tendrá misericordia de ustedes, los multiplicará y los bendecirá en la tierra que prometió a sus antepasados. Porque el Señor se complace en un pueblo que permanece fiel y no se deja desviar. Deuteronomio, capítulo 14. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas ni se rapen la cabeza por los muertos, como hacían otras naciones. Porque son un pueblo santo para el Señor, y Él los ha elegido para que sean su pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. No comerán nada que sea impuro. De los animales terrestres podrán comer los que tienen pezuña dividida y que rumian, como la vaca, la oveja y la cabra. Pero no comerán los que solo cumplen una de estas condiciones, como el camello, la liebre o el cerdo. De los animales que viven en el agua podrán comer los que tengan aletas y escamas. Pero no comerán los que no tengan ambas cosas. Podrán comer aves limpias, pero no las que se alimentan de carroña. Todo animal que muera por sí solo no lo comerán, podrán dárselo al extranjero que viva en sus ciudades, pero ustedes no lo comerán, porque son pueblo santo. No cocinarán un cabrito en la leche de su madre. Cada año apartarán el diezmo de todo lo que produzcan sus campos. Lo llevarán al lugar que el Señor elija para poner allí su nombre, y lo comerán delante de Él con alegría. Así aprenderán a temer siempre al Señor. Si el lugar está demasiado lejos y no pueden transportar el diezmo, podrán convertirlo en dinero, llevarlo y allí comprar lo que deseen, ganado, vino u otros alimentos, y comerán delante del Señor, ustedes y sus familias, con alegría. No olviden al levita, porque no tiene herencia propia entre ustedes. Cada 3 años apartarán el diezmo y lo almacenarán en sus ciudades para que el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda puedan comer y saciarse. Entonces el Señor bendecirá todo el trabajo de sus manos. Deuteronomio, capítulo 15. Cada 7 años deberán perdonar las deudas. Así será el año de remisión. Todo aquel que haya prestado algo a su prójimo deberá cancelar la deuda, no exigirá pago a su hermano, porque se proclamará remisión en honor al Señor. Podrás exigir el pago al extranjero, pero a tu hermano le perdonarás lo que te deba. Así no habrá pobres entre ustedes, porque el Señor los bendecirá en la tierra que les da como herencia, si obedecen fielmente su voz y cumplen sus mandamientos. El Señor los bendecirá como lo ha prometido. Prestarán a muchas naciones, pero no necesitarán pedir prestado. Dominarán sobre muchas, pero ninguna los dominará. Sin embargo, si hay entre ustedes algún pobre, no endurecerán su corazón ni cerrarán su mano. Al contrario, abrirán su mano generosamente y le prestarán lo que necesite. No digas en tu corazón, el año de la remisión está cerca, y por eso te niegues a ayudar. Porque eso sería pecado. Debes dar con generosidad, sin tristeza ni mala intención, y el Señor bendecirá todo lo que hagas. Siempre habrá necesitados en la tierra, por eso el Señor te manda abrir tu mano al pobre y al necesitado. Si un hermano hebreo se vende como siervo, te servirá 6 años, pero en el 7º lo dejarás libre. Y no lo despedirás con las manos vacías, le darás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y el Señor te redimió. Si el siervo decide quedarse contigo porque te ama y le va bien en tu casa,
entonces le perforarás la oreja como señal de que será tu siervo para siempre. No te parezca duro dejarlo libre, porque te ha servido fielmente y el Señor te bendecirá. También consagrarás al Señor todo primer macho nacido de tu ganado. No lo usarás para trabajo, sino que lo ofrecerás al Señor y lo comerás delante de Él cada año en el lugar que Él elija. Pero si el animal tiene algún defecto, no lo ofrecerás al Señor, lo podrás comer en tu ciudad. En todo, recuerda que el Señor te ha bendecido y te ha liberado. Vive con generosidad y gratitud. Deuteronomio, capítulo 16. Guarden el mes de Abib y celebren la Pascua en honor al Señor su Dios, porque en ese mes Él los sacó de Egipto durante la noche. Ofrecerán el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor elija para poner allí su nombre. Comerán pan sin levadura durante 7 días, recordando la aflicción de su salida apresurada de Egipto. Así, toda su vida recordarán el día en que fueron liberados. No se verá levadura en su territorio durante esos días. El sacrificio no se dejará para el día siguiente. Todo debe hacerse como el Señor lo ordenó. Después contarán 7 semanas desde que comiencen a segar el trigo, y celebrarán la fiesta de las semanas. Presentarán ofrendas voluntarias según las bendiciones que hayan recibido. Se alegrarán delante del Señor, ustedes, sus hijos, sus siervos, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. También celebrarán la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayan recogido la cosecha. Será un tiempo de alegría completa. Se regocijarán todos juntos, recordando la fidelidad del Señor en el desierto. 3 veces al año todos los hombres deberán presentarse ante el Señor en el lugar que Él elija, en la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. No se presentarán con las manos vacías, cada uno dará según la bendición que haya recibido. Nombrarán jueces y oficiales en cada ciudad para que juzguen al pueblo con justicia. No torcerán el derecho, no mostrarán favoritismo ni aceptarán soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio. Sigan la justicia, solamente la justicia, para que vivan y posean la tierra que el Señor les da. No planten árboles sagrados ni levanten altares para prácticas que el Señor detesta. Deuteronomio, capítulo 17. No ofrecerán al Señor su Dios animales que tengan defecto o imperfección, porque eso es desagradable ante Él. Si en medio de ustedes se encuentra alguien que hace lo malo ante los ojos del Señor, quebrantando su pacto y sirviendo a otros dioses, ya sea al sol, a la luna o a las estrellas, deberán investigar cuidadosamente. Si se confirma que es verdad, el culpable deberá ser juzgado conforme a la ley. El caso se establecerá por el testimonio de 2 o 3 testigos, nadie será condenado por el testimonio de uno solo. Así eliminarán el mal de en medio de ustedes. Si surge un caso demasiado difícil para decidir, ya sea sobre homicidio, disputa o agresión, acudirán al lugar que el Señor elija. Allí consultarán a los sacerdotes levitas y al juez que esté en funciones. Ellos dictarán la sentencia conforme a la ley, y ustedes deberán obedecerla sin desviarse. La persona que actúe con arrogancia y no obedezca la decisión será castigada, para que todo el pueblo escuche y tema. Cuando entren en la tierra y digan, queremos un rey como las demás naciones, podrán poner sobre ustedes al rey que el Señor elija. Debe ser uno de sus hermanos, no un extranjero. Pero el rey no deberá multiplicar caballos para sí ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para obtenerlos. Tampoco deberá tener muchas esposas, para que su corazón no se desvíe, ni acumular grandes cantidades de plata y oro. Cuando se siente en su trono, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para aprender a temer al Señor y cumplir fielmente sus mandamientos. Así su corazón no se elevará por encima de sus hermanos, ni se apartará del mandamiento. Entonces prolongará su reino él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio, capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán una herencia de tierras como sus hermanos. Ellos vivirán de las ofrendas dedicadas al Señor, porque Él mismo es su herencia.
Cuando el pueblo presente sacrificios, parte de ellos corresponderá al sacerdote, el hombro, las quijadas y el estómago. También recibirán las primicias del trigo, del vino, del aceite y la lana del rebaño. El Señor escogió a la tribu de Leví para estar delante de él y servir en su nombre. Y si un levita que vive en cualquier ciudad decide ir al lugar que el Señor elija para servir, podrá hacerlo como sus hermanos levitas y tendrá igual porción. Cuando entren en la tierra prometida, no imiten las prácticas detestables de aquellas naciones. No permitan que haya entre ustedes quien practique adivinación, hechicería, brujería, encantamientos o consulte a los muertos. Todas esas cosas son abominación delante del Señor. Sean íntegros delante del Señor su Dios. Porque esas naciones escuchan a adivinos y hechiceros, pero a ustedes el Señor no les permite hacer eso. El Señor su Dios levantará en medio de ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos. A él deberán escuchar. Esto fue lo que ustedes pidieron en Horeb, cuando dijeron que no querían oír la voz del Señor directamente, sino que alguien hablara en su lugar. El Señor dijo que levantaría un profeta y pondría sus palabras en su boca. Él hablará todo lo que Dios le mande. Y quien no escuche sus palabras será responsable ante el Señor. Pero si un profeta habla en nombre del Señor algo que él no ha mandado, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta será falso. Y si te preguntas cómo distinguir la palabra que el Señor no ha hablado, es sencillo: si lo que el profeta anuncia no se cumple ni sucede, esa palabra no viene del Señor. Ha hablado con arrogancia, no le tengas temor. Deuteronomio, capítulo 19. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones y tú tomes posesión de su tierra, deberás apartar 3 ciudades en medio del territorio para que sirvan como refugio. Prepararás caminos hacia ellas y dividirás la tierra en 3 partes, para que cualquiera que haya causado la muerte de alguien sin intención pueda huir allí y salvar su vida. Si alguien mata a su prójimo sin haberlo odiado antes, por ejemplo, si al cortar leña el hacha se desprende y hiere al compañero, podrá huir a una de estas ciudades para no morir a manos del vengador. Pero si alguien odiaba a su prójimo y lo ataca con intención, y luego huye a una ciudad de refugio, los ancianos de su ciudad deberán enviarlo de regreso para que sea juzgado. No deben proteger al culpable intencional. Cuando el Señor ensanche tu territorio, añadirás 3 ciudades más, para que no se derrame sangre inocente en la tierra que Él te da. No moverás los linderos de tu prójimo, los cuales fueron establecidos por tus antepasados. Respeta la herencia que el Señor ha dado. No se aceptará el testimonio de un solo testigo contra una persona en ningún delito. El caso deberá establecerse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra alguien acusándolo injustamente, ambos comparecerán ante el Señor y ante los jueces. Si se demuestra que el testigo mintió, recibirá el castigo que pretendía para su hermano. Así eliminarás el mal de en medio de ustedes. Los demás oirán y temerán, y no volverán a hacer cosa semejante. No mostrarás compasión cuando se trate de justicia. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio, capítulo 20. Cuando salgan a la guerra contra sus enemigos y vean caballos, carros y un ejército más grande que el suyo, no tengan miedo. El Señor su Dios, que los sacó de Egipto, está con ustedes. Antes de entrar en combate, el sacerdote se acercará y hablará al pueblo: escucha, Israel. Hoy van a enfrentarse a sus enemigos. No desmayen ni tengan temor. El Señor va con ustedes para pelear y darles la victoria. Luego los oficiales hablarán al ejército y dirán: si alguno ha construido casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su hogar. Si alguno ha plantado viña y no ha disfrutado su fruto, que regrese. Si alguno está comprometido y no se ha casado, que vuelva. Y si alguien tiene miedo o su corazón tiembla, que también regrese, para que no desanime a sus hermanos. Cuando se acerquen a una ciudad para combatirla, primero le ofrecerán la paz. Si acepta y abre sus puertas, su pueblo trabajará para ustedes.
Pero si rechaza la paz y decide luchar, entonces la sitiarán. Cuando el Señor la entregue en sus manos, derrotarán a sus hombres de guerra. Las mujeres, los niños y los bienes podrán tomarlos como botín. Esto se aplicará a las ciudades lejanas, que no pertenezcan a las naciones cuya tierra el Señor les da como herencia. Pero en las ciudades de la tierra prometida no deberán dejar con vida a quienes practiquen idolatría, para que no les enseñen sus costumbres detestables y los desvíen del Señor. Cuando sitien una ciudad por mucho tiempo, no destruyan sus árboles frutales cortándolos para hacer armas. De ellos pueden comer. No deben destruir lo que les da alimento. Solo podrán cortar árboles que no den fruto para construir fortificaciones. Así actuarán con sabiduría y obediencia, recordando que el Señor es quien les da la victoria. Deuteronomio capítulo 21. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da aparece alguien muerto en el campo y no se sabe quién lo mató, los ancianos y jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades cercanas. Los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una novilla que no haya sido usada para trabajo y la llevarán a un valle donde haya un arroyo permanente. Allí quebrarán su cuello como señal de expiación. Los sacerdotes levitas estarán presentes, porque el Señor los ha escogido para servirle y bendecir en su nombre. Los ancianos se lavarán las manos sobre la novilla y declararán: nuestras manos no derramaron esta sangre ni nuestros ojos lo vieron. Así se hará expiación por la sangre inocente y se quitará la culpa de en medio del pueblo. Cuando salgan a la guerra y tomen cautivos, si alguno ve entre los cautivos a una mujer hermosa y desea tomarla por esposa, la llevará a su casa. Ella se afeitará la cabeza, cortará sus uñas y dejará su ropa de cautiverio. Permanecerá en su casa llorando a sus padres durante un mes. Después podrá casarse con ella. Si luego no le agrada, la dejará libre, no podrá venderla ni tratarla como esclava, porque la humilló. Si un hombre tiene dos esposas, una amada y otra menos amada, y ambas le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la menos amada, no podrá favorecer al hijo de la amada. Deberá reconocer al primogénito como heredero, dándole la doble porción que le corresponde. Si un hombre tiene un hijo rebelde y obstinado que no obedece a sus padres ni acepta corrección, ellos lo llevarán ante los ancianos en la puerta de la ciudad y declararán su rebeldía. Entonces será juzgado para quitar el mal de en medio del pueblo. Si alguien comete un delito digno de muerte y es ejecutado, y su cuerpo es colgado en un madero, no deberá permanecer allí durante la noche. Deberá ser sepultado el mismo día, porque el colgado es maldito ante Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 22. Si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviados, no los ignores. Debes devolverlos. Y si tu hermano no vive cerca o no sabes quién es el dueño, llevarás el animal a tu casa hasta que él lo reclame. Harás lo mismo con su asno, su manto o cualquier cosa perdida. No te desentiendas. Si ves el asno o el buey de tu hermano caído en el camino, no lo ignores. Ayúdalo a levantarlo. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque el Señor detesta la confusión y el desorden. Si encuentras en el camino un nido de ave con huevos o polluelos y la madre está sobre ellos, no tomarás a la madre junto con las crías. Deja ir a la madre y podrás tomar los polluelos, así te irá bien y tendrás larga vida. Cuando construyas una casa nueva, harás un borde o baranda en el techo para que nadie caiga y traiga culpa sobre tu casa. No sembrarás tu viña con dos clases de semillas. No ararás con buey y asno juntos. No vestirás ropa tejida con mezcla de lana y lino. Harás flecos en las 4 puntas de tu manto, como recordatorio de obediencia. Si un hombre toma esposa y luego la acusa falsamente, el caso será llevado ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Si se demuestra que la acusación fue mentira, el hombre será disciplinado y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Pero si la acusación resulta verdadera, se aplicará la justicia conforme a la ley. Si un hombre es sorprendido cometiendo adulterio con la esposa de otro, ambos serán castigados. Así quitarán el mal de en medio de ustedes.
En cada situación, el propósito es preservar la pureza, la responsabilidad y la justicia dentro del pueblo. Deuteronomio capítulo 23. Había normas claras sobre quién podía participar plenamente en la asamblea del Señor. Se buscaba preservar la pureza espiritual del pueblo y mantener orden dentro de la comunidad. Cuando el campamento se preparaba para la guerra, debía mantenerse limpio. El Señor caminaba en medio del campamento, por eso todo debía estar en orden. Si alguien tenía una impureza, debía apartarse hasta estar limpio nuevamente. También se designaba un lugar fuera del campamento para las necesidades, manteniendo así la dignidad y la limpieza. No entregarás a un esclavo que huya buscando refugio entre ustedes. Se le permitirá vivir en el lugar que elija dentro de tus ciudades. No lo oprimirás. No habrá prácticas inmorales ni dedicadas a dioses falsos dentro del pueblo. Lo que provenga de tales prácticas no deberá llevarse como ofrenda al Señor, porque Él detesta esas cosas. No cobrarás interés a tu hermano cuando le prestes dinero o alimento. Pero sí podrás hacerlo con el extranjero. Así el Señor bendecirá tu trabajo en la tierra prometida. Si haces un voto al Señor, no tardes en cumplirlo. Lo prometido debe cumplirse fielmente. Pero si decides no hacer voto, no será pecado. Lo importante es que tus palabras sean sinceras. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no llevarás nada en tu recipiente. Cuando entres en el campo de trigo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no usarás hoz. Se trataba de permitir la necesidad sin fomentar el abuso. El Señor deseaba un pueblo justo, limpio, compasivo y responsable, sabiendo que Él caminaba en medio de ellos. Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre toma esposa y luego encuentra en ella algo que no le agrada, puede escribirle una carta de divorcio y enviarla fuera de su casa. Si ella se casa con otro hombre y también es despedida o queda viuda, el primer esposo no podrá volver a tomarla por esposa, porque eso sería algo indebido delante del Señor. Cuando un hombre recién se case, no será enviado a la guerra ni se le impondrá obligación pública durante un año. Permanecerá en su casa para alegrar a su esposa. No tomarás en prenda las piedras del molino, porque eso sería quitarle a alguien su medio de sustento. Si alguien secuestra a un hermano israelita para venderlo como esclavo, ese hombre será castigado. Así quitarán el mal de en medio de ustedes. En casos de enfermedades o impurezas, obedecerán cuidadosamente las instrucciones dadas por los sacerdotes levitas. Recuerden lo que el Señor hizo a María en el camino cuando salían de Egipto. Cuando prestes algo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar prenda, esperarás afuera. Si es pobre, no te quedarás con su manto durante la noche. Se lo devolverás al atardecer para que pueda dormir con él y bendecirte. No explotarás al jornalero pobre y necesitado. Le pagarás su salario el mismo día antes de la puesta del sol, porque depende de ese dinero para vivir. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno responderá por su propio pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y el Señor te redimió. Cuando coseches tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que el Señor bendiga tu trabajo. Cuando sacudas tus olivos o vendimies tu viña, no rebusques lo que quede. Déjalo para los necesitados. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto, por eso te mando a hacer estas cosas. Deuteronomio capítulo 25. Si surge una disputa entre hombres y acuden al juicio, los jueces decidirán con justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece azotes, el juez ordenará que sea castigado en su presencia, pero no más de lo debido, para que no sea humillado en exceso delante del pueblo. No pondrás bozal al buey mientras trilla el grano. El animal que trabaja debe poder alimentarse de aquello que ayuda a producir. Si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijo, la viuda no se casará fuera de la familia.
El hermano del difunto deberá tomarla como esposa para darle descendencia, y el primer hijo llevará el nombre del hermano fallecido para preservar su memoria en Israel. Pero si el hombre no quiere cumplir con esta responsabilidad, la mujer irá ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Allí declarará la situación. Si él persiste en negarse, ella le quitará la sandalia en presencia de los ancianos y escupirá delante de él como señal pública de vergüenza. Así será conocido como el hombre cuya casa no fue edificada. Si dos hombres pelean y la esposa de uno interviene de manera inapropiada, se aplicará justicia conforme a la ley, sin parcialidad. No tendrás en tu bolsa pesas desiguales ni medidas falsas en tu casa. Tendrás balanzas justas y exactas, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor te da. Porque el Señor detesta la injusticia y el engaño. Recuerda lo que hizo Amalec cuando salieron de Egipto, atacó por detrás, contra los débiles y cansados, sin temor de Dios. Cuando el Señor te dé descanso de tus enemigos en la tierra prometida, borrarás la memoria de Amalec. No lo olvides. Deuteronomio capítulo 26. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y la poseas, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar que el Señor elija para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás ante el sacerdote y dirás: hoy declaro delante del Señor que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá delante del altar del Señor. Entonces tú declararás: mi padre fue un arameo errante. Descendió a Egipto con pocos hombres y allí se convirtió en una gran nación. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, pero clamamos al Señor, y Él escuchó nuestra voz. Nos sacó de Egipto con mano poderosa y nos trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Ahora traigo las primicias del fruto que Él me ha dado. Después dejarás la ofrenda delante del Señor y te inclinarás en adoración. Entonces te alegrarás por todo el bien que el Señor te ha concedido, tú, tu familia, el levita y el extranjero que vive entre ustedes. Cada 3 años, cuando apartes el diezmo correspondiente, lo entregarás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Dirás delante del Señor que no has retenido nada de lo que fue consagrado, que has obedecido sus mandamientos y que no has olvidado nada de lo que Él ordenó. Hoy el Señor te ha declarado su pueblo especial, como prometió, si guardas todos sus mandamientos. Él te pondrá en alto sobre todas las naciones en honor y gloria, y tú serás un pueblo santo para el Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 27. Moisés, junto con los ancianos de Israel, dio esta orden al pueblo: guarden todos los mandamientos que hoy les entrego. Cuando crucen el Jordán hacia la tierra que el Señor su Dios les da, levantarán grandes piedras, las cubrirán con cal y escribirán en ellas todas las palabras de esta ley. Las colocarán en el monte Ebal, tal como el Señor lo ha ordenado. Allí edificarán un altar de piedra sin labrar, sobre el cual ofrecerán sacrificios al Señor. Presentarán ofrendas y celebrarán delante de Él con alegría. Escribirán claramente en las piedras todas las palabras de la ley, para que queden grabadas y visibles. Luego Moisés y los sacerdotes levitas dijeron al pueblo: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece su voz y cumple sus mandamientos. Cuando crucen el Jordán, 6 tribus se colocarán en el monte Gerizim para proclamar la bendición, y las otras 6 en el monte Ebal para proclamar la maldición. Los levitas declararán en voz alta: maldito el que haga imagen tallada o ídolo escondido. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito el que cambie los límites de su prójimo. Maldito el que haga tropezar al ciego en el camino. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Maldito el que cometa inmoralidad en secreto. Maldito el que acepte soborno para derramar sangre inocente. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo responderá: amén.
Así quedaría claro que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencia. La ley sería proclamada públicamente, para que nadie diga que no la conocía. Deuteronomio capítulo 28. Si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios y cumples todos sus mandamientos, Él te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y de tu ganado. Benditas serán tus canastas y tus cosechas. Bendito serás al entrar y al salir. El Señor derrotará a tus enemigos delante de ti. Vendrán contra ti por un camino, pero huirán por 7. El Señor enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que emprendas. Te establecerá como pueblo santo si guardas sus mandamientos. Todas las naciones verán que llevas el nombre del Señor y te temerán. Tendrás abundancia de bienes, lluvia a su tiempo y prosperidad en el trabajo de tus manos. Pero si no obedeces la voz del Señor ni guardas sus mandamientos, vendrán sobre ti maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Malditas serán tus cosechas. El Señor enviará confusión y derrota. Serás vencido por tus enemigos y huirás ante ellos. El cielo sobre ti será como bronce y la tierra como hierro. La lluvia se convertirá en polvo. Las enfermedades y plagas te alcanzarán. Tus enemigos te sitiarán, y pasarás necesidad. Serás llevado cautivo a tierras lejanas. Servirás a dioses que no conociste. Serás motivo de asombro entre las naciones. Porque no serviste al Señor con alegría y gratitud cuando tenías abundancia. El Señor traerá una nación lejana contra ti, rápida como el águila, que no mostrará compasión. Sufrirás opresión hasta que seas dispersado entre todos los pueblos. Allí servirás a otros dioses y no hallarás descanso. Tu vida estará llena de temor día y noche. Estas cosas vendrán si no escuchas la voz del Señor. Pero el propósito no es destruir, sino advertir. La obediencia trae vida, y la desobediencia trae consecuencia. Deuteronomio capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés hacer con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Horeb. Moisés reunió a todo el pueblo y les dijo: Ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto ante sus propios ojos, las grandes señales y maravillas. Sin embargo, hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír plenamente. Durante 40 años los condujo por el desierto. Su ropa no se desgastó y sus sandalias no se rompieron. No comieron pan ni bebieron vino como las otras naciones, para que comprendieran que el Señor es su Dios. Cuando llegaron a esta tierra, derrotaron a los reyes Sehón y Ag, y tomaron posesión de sus territorios. Cumplan ahora las palabras de este pacto, para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están todos delante del Señor, sus jefes, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres, sus hijos, sus mujeres y el extranjero que vive entre ustedes. Todos entran en el pacto del Señor. El propósito es establecerlos hoy como su pueblo y confirmar que Él es su Dios, tal como lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto no es solo para ustedes, sino también para quienes no están hoy aquí, es decir, para las generaciones futuras. Saben cómo vivían en Egipto y cómo eran las naciones por donde pasaron. Dieron sus ídolos de madera, piedra, plata y oro. Que no haya entre ustedes hombre o mujer cuyo corazón se aparte hoy del Señor para servir a otros dioses. Si alguien se engaña diciendo, tendré paz aunque siga los deseos de mi corazón, traerá destrucción sobre sí mismo y sobre la tierra. El Señor no lo perdonará. Su ira arderá contra él, y será separado del pueblo. Las generaciones futuras y las naciones extranjeras verán la tierra devastada por causa de la desobediencia y preguntarán, ¿por qué hizo esto el Señor? Y se responderá, porque abandonaron el pacto del Señor y siguieron a otros dioses. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 30. Cuando todas estas cosas vengan sobre ti, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y las recuerdes en medio de las naciones a donde el Señor te haya dispersado, y vuelvas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Señor tendrá compasión de ti. Te recogerá de todos los pueblos y te traerá nuevamente a la tierra que heredaron tus antepasados. Aunque hayas sido dispersado hasta los extremos del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios. Él limpiará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu ser y vivas. El Señor pondrá todas las maldiciones sobre tus enemigos, sobre los que te odiaron y persiguieron. Y tú volverás a obedecer su voz. Te hará prosperar en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra y en el fruto de tu ganado. Se alegrará nuevamente por ti, como se alegró por tus padres, si obedeces su voz y guardas sus mandamientos. Porque este mandamiento que hoy te ordeno no es demasiado difícil ni está lejos de ti. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo traerá? La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si amas al Señor tu Dios, caminas en sus caminos y guardas sus mandamientos, vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, perecerás. Hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, escucha su voz y aférrate a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Deuteronomio capítulo 31. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Les dijo: Hoy tengo 120 años. Ya no puedo salir ni entrar como antes. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. Pero el Señor su Dios irá delante de ustedes. Él destruirá a las naciones y ustedes tomarán posesión de la tierra. Josué será quien los guíe, tal como el Señor lo ha dicho. Moisés animó al pueblo diciendo: Sean fuertes y valientes. No teman ni tengan miedo, porque el Señor su Dios va con ustedes. Él no los dejará ni los abandonará. Luego llamó a Josué delante de todo Israel y le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú llevarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Él irá delante de ti, no te dejará ni te desamparará. Después Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levitas, quienes llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Les dio esta orden: Cada 7 años, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga al lugar que el Señor elija, leerán esta ley en presencia de todo el pueblo. Reúnan a hombres, mujeres, niños y extranjeros para que escuchen y aprendan a temer al Señor, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El Señor dijo a Moisés que el tiempo de su muerte se acercaba. Le indicó que llamara a Josué y se presentaran juntos en el tabernáculo. Allí el Señor apareció en una columna de nube y confirmó que Josué sería el nuevo líder. También advirtió que el pueblo, en el futuro, se apartaría y quebrantaría el pacto. Por eso mandó que se escribiera un cántico como testimonio para las generaciones. Así Moisés escribió las palabras de la ley en un libro hasta terminarlas. Luego ordenó que ese libro fuera colocado junto al arca del pacto como testimonio permanente. Y reunió a los ancianos y oficiales para hablarles antes de su partida. Deuteronomio capítulo 32. Escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, las palabras de mi boca. Que mi enseñanza caiga como lluvia. Que mis palabras desciendan como rocío. Como llovizna sobre la hierba. Como gotas abundantes sobre la tierra. Proclamaré el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos.
Es Dios fiel, sin maldad. Recto y verdadero es Él. Pero el pueblo actuó con corrupción. No se comportaron como sus hijos. Son generación torcida y perversa. Así pagas al Señor, pueblo insensato. ¿No es Él tu Padre, quien te creó y te formó? Recuerda los días antiguos. Pregunta a tus mayores y ellos te contarán. Cuando el Altísimo repartió las naciones, estableció límites para los pueblos. Pero la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la herencia que Él escogió. Lo encontró en tierra desierta, en un desierto lleno de aullidos. Lo rodeó, lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Así el Señor los condujo. Pero cuando prosperaron, se olvidaron de la roca que los formó. Abandonaron a Dios y siguieron dioses extraños. El Señor lo vio y se indignó. Dijo que escondería su rostro y vería cuál sería su fin. Ellos lo provocaron con ídolos. Y Él los provocó con otras naciones. Vendrían calamidades, hambre y espada. El terror los alcanzaría por dentro y por fuera. Pero el Señor no destruiría completamente a su pueblo. Se acordaría de su pacto. Él juzgará a su pueblo. Pero tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que sus fuerzas se han agotado. Porque el Señor es quien da muerte y da vida. Hiere y sana. Nadie puede librar de su mano. Él levantará su mano al cielo y dirá: Yo vivo para siempre. Alégrense, naciones, con su pueblo. Porque Él vengará la sangre de sus siervos. Y hará expiación por su tierra. Cuando Moisés terminó de recitar estas palabras, dijo al pueblo: Pongan su corazón en todas estas palabras que hoy les testifico. No son palabras vacías, son su vida. Después el Señor dijo a Moisés que subiera al monte Nebo para ver la tierra prometida, porque allí moriría, como a Aarón su hermano. Moisés había sido fiel, pero no entraría en la tierra. Solo la vería desde lejos. Deuteronomio capítulo 33. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: El Señor vino desde el Sinaí. Resplandeció desde Seir. Brilló desde el monte Parán. Vino con miríadas de santos. Con fuego a su derecha. Amó a su pueblo. Todos sus santos están en su mano. Ellos recibieron sus palabras. Y siguieron sus pasos. Moisés nos dio una ley. Herencia de la congregación de Jacob. El Señor fue rey en Jesurún. Cuando los jefes del pueblo se reunieron. Luego comenzó a bendecir a cada tribu. Que Rubén viva y no muera. Aunque sean pocos sus hombres. Sobre Judá dijo: Escucha, Señor, la voz de Judá. Y tráelo a su pueblo. Que sus manos le basten. Y seas ayuda contra sus enemigos. De Leví declaró: Ellos guardan tu pacto y enseñan tu ley. Bendice, Señor, su labor. Y acepta la obra de sus manos. Sobre Benjamín dijo: El amado del Señor habitará seguro junto a él. Lo protegerá todo el día. Y descansará entre sus hombros. Sobre José proclamó abundancia. Bendita sea su tierra. Con lo mejor del cielo. Con la profundidad que reposa abajo. Con frutos del sol y de la luna. Sea favorecido como el primogénito de su ganado. De Zabulón e Isaacar dijo: Alégrate, Zabulón, en tus salidas. E Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte. Y ofrecerán sacrificios justos. Agad lo bendijo como valiente guerrero. Adán como cachorro de león. A Neftalí lleno del favor del Señor. Y a Aser lo declaró bendecido con abundancia y aceite. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para ayudarte. Sobre las nubes con majestad.
El Dios eterno es tu refugio. Y debajo están los brazos eternos. Israel habitará seguro. En tierra de trigo y vino. Donde los cielos destilan rocío. Bienaventurado eres, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector. Y tu espada victoriosa. Tus enemigos se rendirán ante ti. Y tú pisarás sus alturas. Deuteronomio capítulo 34. Entonces Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, todo Judá hasta el mar occidental, el Negev y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras. El Señor le dijo: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás hacia ella. Y allí, en la tierra de Moab, murió Moisés, siervo del Señor, tal como él lo había dicho. El Señor lo sepultó en un valle en Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar exacto de su sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos no se habían debilitado ni su vigor se había agotado. El pueblo de Israel lloró a Moisés durante 30 días. Después terminó el tiempo de duelo. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel lo obedecieron y hicieron como el Señor había mandado. Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Nadie hizo señales y maravillas como las que él realizó en Egipto ante el faraón y todo su pueblo. Con mano poderosa y gran autoridad, Moisés hizo todas aquellas obras delante de los ojos de Israel. Así terminó la vida del gran siervo del Señor.